Dentro del magisterio venezolano se acaba de firmar una contratación colectiva que cubre tanto a los docentes activos como a los docentes jubilados. Una contratación colectiva que, al igual del resto de contrataciones colectivas que durante los años anteriores se ha firmado, siguen completando la historia de la frustración de las reivindicaciones del magisterio venezolano. Quizás no ha habido en la historia del magisterio en Venezuela un contrato colectivo que la dirigencia sindical no haya vendido. Y esto ha sido así. Cambian los derechos de los trabajadores por una licencia sindical, cambian los derechos de los trabajadores porque el sindicato tiene que cobrar una cuota y entonces el Ministerio de Educación la retira de manera inclusive hasta muchas veces obligada, sobre todo en los sindicatos patronales. En otras palabras, cuando los sindicatos eran de AD o cuando los sindicatos eran de COPEI y el gobierno era de AD o el gobierno era de COPEI, los que ponían las condiciones sobre la contratación colectiva eran los dirigentes de AD y de COPEI, porque el gobierno era de AD o de COPEI, y vendían el contrato colectivo a cambio de prebendas para la dirigencia sindical. Una dirigencia sindical que permanentemente ha estado tentada y muchos de ellos corrompidos, producto de esos privilegios muchas veces de carácter económico y político que obtiene esa clase política que dirige los sindicatos, porque es una clase política la que dirige los sindicatos. Allí no hay expresión del magisterio venezolano, allí hay expresión de los partidos políticos, que son los que organizan las planchas para que la gente vaya a votar y no vaya a elegir, que son dos conceptos totalmente diferentes. Hay malestar en el magisterio, y siempre ha habido malestar en el magisterio venezolano, pero aparte de eso, es un magisterio que está chantajeado y que termina resignándose frente a lo que se discute en cuanto a sus propias reivindicaciones. La mayoría de los maestros y los profesores, tanto a nivel regional como a nivel nacional, son maestros y son profesores contratados. De rebelarse de una vez, les rompen la relación laboral, no tiene derecho a aguinaldos, no tiene derecho a contrato colectivo, no tiene derecho a las vacaciones, no tiene derecho a absolutamente nada, ni a la seguridad social, por su condición de contratado. Porque lo pueden votar cuando el patrón, llámese gobierno regional o llámese gobierno nacional, decida por esa condición de contratado. El último contrato firmado, que aquí tengo, las cláusulas económicas, dice lo siguiente: es un boletín de la Secretaría Nacional de Organización de la Federación Venezolana de Maestros. Lo firma el licenciado Luis Ángel Pereira Hernández. Le debería dar pena mostrar esto. Siempre presente y activo para todos los feministas. Virtual acuerdo para la firma del contrato colectivo. Apreciados compañeros, dice el flamante dirigente sindical y dirigente político. Afiliados amigos, hoy jueves 4 de agosto del 2011 se tiene un acuerdo virtual para la firma definitiva del contrato colectivo el día de mañana, viernes 5 de agosto del 2011. Primero, 40% de aumento salarial para el año 2011 con retroactividad desde el 12 de mayo del 2011. Concha, de tremenda reivindicación, digo yo. Esto lo decretó fue el presidente de la República, esto no fue producto de la lucha sindical. Entonces poco de vagabundos presentan esto como si fuera así una reivindicación de los gremios, cuando esto es un decreto. El 40% se lo aumentaron a todos los empleados públicos. Entonces, ¿para qué se sentaron a discutir contrato colectivo si iban a tomar esta pírrica aumento salarial? Y entonces continúa el flamante dirigente. Segundo, para el año 2012 se otorgará un aumento salarial a los maestros del 8% en el primer semestre y otro 8% en el segundo semestre. Debería darle pena, por Dios. En otras palabras, lo que lograron los gremios docentes. La gente de SINAFUT debe estar muerta en la risa, el sindicato ese patronal, que lo único que ha servido es para venderle los contratos colectivos al magisterio venezolano.
8% en el primer semestre en el año 2012 y el 8% en el segundo semestre. Debería darles pena y vergüenza. Esto no lo deberían ni siquiera publicar. Deberían, por razones morales, renunciar porque no hicieron absolutamente nada. En otras palabras, el aumento fue el 16%. En 2 pagos. El primero lo van a hacer en el primer trimestre, 8%. La inflación en 35%, la inflación más alta del mundo. Mire dónde cayeron. Tercero, el 100% de incremento en las primas de antigüedad, transporte, aspectos propios del ejercicio docente y de educación especial, 100%. Mire, es que esto no tiene nombre, ¿no? El aumento del bono, este 100%, hay gente que cobra 100 bolívares, otros cobran 50 bolívares, el 100% sería 100 bolívares, el otro sería 200 bolívares. Mire, es que esta es la vagabundería más grande, disfrazada del contrato colectivo. Aumento del bono de asistencia al jubilado para el año 2011, llevándolo a 300 bolívares, que es para medicamentos, se supone. El contrato anterior decía que le iban a dar a todos los jubilados la medicina que requería. Eso nunca se cumplió. Por ahí los vagabunditos de Sinafún andaban diciendo que ese era un contrato colectivo extraordinario. Mire, escóndanse. De verdad, escóndanse. O renuncien por razones morales. ¿Cómo se le ocurre a la gente que dice ser revolucionaria mostrar esto? Por Dios, ¿en qué cabeza cabe esto? Luego viene, bono recreacional de jubilados se incrementa en 30 o 45 días. Para el año 2012, las primas de transporte y aspectos propios del ejercicio docente tendrán un incremento de 20 bolívares para el primer semestre y 20 bolívares para el segundo semestre. No quiero seguir leyendo, por Dios. Esto tiene que tener indignado a este magisterio chantajeado por el gobierno nacional, chantajeado por el gobierno regional y chantajeado por todos esos vagabundos que en nombre del sindicalismo venden los contratos colectivos y las reivindicaciones de un magisterio que sí trabaja. Pero no hablemos de esto solamente. Se fueron los maestros jubilados de la gobernación del Estado. Le pidieron una audiencia a ese ilustre socialcristiano llamado César Alejandro Pérez Vivas, que de cristiano no sé qué es lo que tiene. Dirigente del movimiento de ultraderecha, dirigente del movimiento de unidad democrática que llaman. Los maestros fueron allá, le pidieron una audiencia y el señor gobernador del Estado, Alejandro Pérez Vivas, lo que hizo fue regañarlos. Les dijo que le estaban haciendo mala imagen a su gobierno, que le estaban haciendo marimba, que por qué no le hacían esa protesta al gobierno nacional, que era el responsable de que a él no le llegara el dinero para pagarle a los maestros jubilados. Mire, sé de maestros y educadores con 25, 30 y 35 años de servicio al Estado venezolano, a la juventud venezolana, a los niños venezolanos. Se han muerto y no han podido cobrar sus prestaciones sociales. Y como lo decía en anteriores programas que se los he dedicado al magisterio, aquí un militar, un general se jubila e inmediatamente le dan hasta una prima especial por jubilación e inmediatamente le pagan las prestaciones sociales. No dicen que en el socialismo todos somos iguales. El Consejo Legislativo jubiló 2 diputados que toda la vida han vivido parasitariamente de la renta petrolera. Uno de Copey y otro, yo no sé si, ese ha saltado la taranquera por todos lados. Lo dije, inmediatamente les pagaron las prestaciones sociales. Y no 4 lochas. Los del Tribunal Supremo se estaban aumentando un bono alimentario de 10 millones de bolívares. Menos mal que la opinión pública, los medios de comunicación cuestionaron y se vieron en la obligación de retirar esa bonita aspiración revolucionaria de calarse 10 millones de bolívares mensuales para el bono a la alimentación.
y le niegan al magisterio sus reivindicaciones económicas. Muchos maestros con ese sueldo de hambre que tienen, trabajan fuera de San Cristóbal, tienen que pagar pasaje. Muchos de ellos tienen que quedarse en el sitio de trabajo, tienen que pagar alquiler de una habitación, tienen que pagar la comida. ¿Qué les puede quedar para garantizarle a su familia una vida digna? Es mi interrogante. Y lo mismo pasa con el resto de trabajadores en Venezuela. Y dicen que el magisterio es una carrera digna, hermosa, bella, honorífica. Yo no lo niego. Creo que para ser maestro hay que tener mucha vocación, hay que tener mucho amor al prójimo, hay que tener mucha voluntad al servicio de los demás. Y hay una gran responsabilidad, formar las generaciones futuras, con honestidad, con rectitud, con valores. Pero desgraciadamente, como la clase política nuestra tiene esos valores invertidos, pues al fin y al cabo, ser honesto en este país es un defecto para la clase política. La clase política ven los maestros que son un obstáculo para los planes que ellos desarrollan, que es invertirle los valores a todo el mundo. Bueno, ahí está esto planteado. Creo que hay que hacer una reflexión acerca de toda esta situación